Hermanos y hermanas, una vez más es una alegría, un gozo el poder saludarles nuevamente. Y de veras que estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos una nueva oportunidad para poder compartir con ustedes algunas cosas importantes de la palabra del Señor. En la presentación anterior leímos el pasaje de 2 Pedro capítulo 3 verso 10 al 18, en donde pudimos ver acerca de cómo mantener la cordura cuando el mundo se viene abajo. Y tratamos de avanzar un poco en esta presentación y en esta segunda oportunidad, pues queremos recordar algo que ya dijimos y por supuesto ver también algo que aún tenemos pendiente para estudiar en este pasaje de 2 Pedro capítulo 3 versos 10 al 18. Entonces, ¿cómo mantener la cordura cuando el mundo se viene abajo? En 2 Pedro, hermanos y hermanas, en 2 Pedro capítulo 3, del versículo 1 al 18, podemos bosquejar este capítulo de la siguiente manera. Y en este capítulo podemos ver el diseño del futuro. Hay un futuro, y un futuro diseñado por Dios, no diseñado en cierta forma por mente meramente humana, sino que un futuro que está diseñado por Dios mismo. Un futuro que podemos nosotros darnos cuenta a través de la palabra del Señor. Y en este capítulo 3 de 2 Pedro, como ya mencionamos, si quisiéramos bosquejar el capítulo, pues lo bosquejaríamos de esa manera: diseño del futuro. Del versículo 1 al 7 encontramos el primer punto, por así decir, el desprecio burlón. Hay un desprecio, pero con un gesto de burla, ¿verdad? Que lo vamos a ver dentro de un rato. El segundo punto, del versículo 8 al 9, encontramos una demora paciente. Una demora paciente, en este caso, de parte de Dios, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que el propósito de Dios es que las personas se salven, es que las personas alcancen la salvación. Del versículo 10 al versículo 13 encontramos una disolución completa, que todo se va a destruir, que todo se va a terminar, en otras palabras, que todo va a ser quemado. Y del versículo 14 al 18 encontramos una diligencia expectante, esa expectativa que debe haber, pero diligentemente, acerca de la venida del Señor y cómo debe ser la vida, cómo debe vivir el creyente, el Hijo de Dios. Así que así resumidamente estamos tratando de dar el bosquejo de 2 Pedro capítulo 3. Dijimos que del versículo 1 al 7 encontramos el desprecio burlón. Y vamos a leer la palabra para ir recordando y poder, avanzar también. Y hoy vamos a tratar de resumir el capítulo completo. Dice 2 Pedro 3, 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En el versículo 3, aunque el del 1 al 7 encontramos el desprecio burlón. El apóstol Pedro entonces nos recuerda, nos dice que nosotros los cristianos debemos estar alertas. Debemos estar alertas ante los burladores, preparados para no ser desviados de nuestras creencias. Porque las burlas pueden incitar a los cristianos, a los cristianos que no estén bien anclados en la palabra. Pueden incitarlos a a los que no están bien anclados en la palabra, en su fe. Pueden incitarlos a llevarlos, o pueden ser llevados por la corriente, o pueden ser llevados por los decires, por lo que otros dicen, no conforme a la palabra del Señor. Entonces el texto, Pedro en este caso, dice que en los postreros días vendrán burladores. Y es que, hermanos y hermanas, hoy, bueno, siempre ha habido burlas, siempre ha habido escarnio para los hijos de Dios, para los creyentes en Cristo, para la iglesia del Señor. Pero aquí dice que en los postreros días vendrán burladores, y hoy ya estamos viendo nosotros, viviendo esa temporada, esa época. Burladores. Ahora, si usted quiere vivir, por ejemplo, de una manera santa, como dice aquí la palabra, si usted quiere vivir como hijo de Dios de una manera santa y piadosa, se burlarán de usted. Se burlarán de usted. Si usted quiere vivir su vida conforme a la palabra de Dios, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, ser el cristiano que Dios quiere que sea, usted será objeto de burla. Hoy estamos enfrentando el pueblo del Señor, somos objetos de la burla. Como lo dijimos anteriormente, posiblemente usted ha sido objeto de burla, o quizá le han dicho más o menos palabras como estas: ahí va el hermanito que se cree tanto, o la hermanita santulona, el hermano santurrón, los que no pecan. Hay burla. En posteros tiempos habrá burladores. Hoy hay gente que se ríe del evangelio, se ríe del cristiano, se ríe de la iglesia, se burla del pueblo de Dios. La Biblia nos enseña, hermanos y hermanas, qué clase de personas debemos ser ante esta situación. El apóstol Pedro nos dice que esta es la manera en que nosotros debemos vivir santa y piadosamente. Y usted sabe que la palabra santa pues habla de nuestro carácter y piadosamente habla de nuestra conducta. Y eso nos hace recordar lo que dice el salmista en el Salmo 119, en su versículo 3, cuando dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el ideal de Dios, que usted y yo vivamos santa y piadosamente en este mundo. Bueno, la palabra santo, pues, a veces no nos gusta escucharla, ¿verdad? Y a veces en el hogar no nos gusta la palabra santidad también, ¿verdad? El mundo, la sociedad que no conoce a Jesús, se ofende cuando oye la palabra santo. Pero Pedro dice que esa es la manera en que nosotros debemos vivir, aun cuando seamos objetos
de burla. Así que, ¿recuerdan ustedes que la gente en el tiempo de Noé se burlaban de ellos? Bueno, dice que debes, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propios malos deseos. Así que, hermanos, hay un desprecio burlón, le llamamos nosotros. Hay desprecio burlón. Y entonces, la palabra aquí nos dice que todo lo que hoy vemos, todo lo que existe va a ser destruido. Por ejemplo, el verso 7, 2 Pedro 3 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy existe, todo lo que hoy palpamos, lo que hoy contemplamos, dice la palabra que va a ser destruido. Por supuesto que para que esto pase, tendrán que pasar 1007 años. Los 7 años de la tribulación y los 1000 años del reino milenial, ¿verdad? Pero el punto es que hoy el cristiano es objeto de burla, pero el menosprecio, hermanos y hermanas, no nos debe apartar de Dios. No nos debe desanimarnos y debemos seguir firmes, esforzándonos por vivir esa vida que Dios quiere que tengamos, esa vida abundante que Dios nos ha dado. Y la vida hay que disfrutarla, por supuesto, pero hay que disfrutarla en el Señor Jesús. Así que hemos visto que el verdadero cristiano espera la venida del Señor, como dice en el verso 12 y 14, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice el pasaje, esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire, tendrán que pasar 1007 años, 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz. Así que, hermanos, el verdadero cristiano espera la venida del Señor. Y recordemos que la venida del Señor es inminente, es decir, que va a suceder y puede suceder en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe, dijo Jesús, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. No entendemos por qué hoy hay personas que se atreven a decir cuándo va a venir el Señor. Y se atreven a decir fechas, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando íbamos a terminar el año 1999, entraba el 2000, estaba aquella incertidumbre de que iba a ser el fin del mundo. Y han pasado ya 21 años, digamos, y el mundo sigue. Porque todo esto va a suceder en el plan de Dios. Esto va a suceder de acuerdo al programa profético de Dios. Pero el cristiano verdadero espera la venida del Señor. Usted, como hijo de Dios, un auténtico hijo de Dios, seguramente usted espera la venida del Señor. Esperemos al Señor porque en cualquier momento Él podrá venir, y es por esa esperanza que nosotros nos mantenemos puros en santa y piadosa manera de vivir, como bien lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 3, en el verso 2, cuando dice así, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Primera Juan 3, 3. Nosotros tenemos esa esperanza, que Cristo va a venir.
Su venida es inminente, no sabemos cuándo, en cualquier momento puede suceder. Y ante esa, hermanos, y por esa esperanza, nos mantenemos, como dice el texto, puros. Así que el verdadero cristiano vive para la venida del Señor, dice el verso 14 en 2 Pedro 3, 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Estando en espera de estas cosas, dice, procurad. Mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable ante los ojos de Dios. Así dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Mientras que la traducción Palabra de Dios para Todos dice, estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Así que vivimos para la venida del Señor. Y mientras eso llega, mientras esto sucede, mientras esto ocurre, mientras se cumple esto dentro del plan de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar una vida que agrada a Dios, una vida que honra a Dios, una vida que glorifica a Dios, una vida que exalta al Señor. Y tenemos que asegurarnos de que nuestra vida pues está libre de pecado y que realmente vivimos en paz, primeramente con Dios y luego con nuestros hermanos, hermanas, en nuestro hogar, con nuestro prójimo en sentido general. Y luego en el verso 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La demora del regreso de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de esa demora? O digámoslo de otro modo, de esa tardanza. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor no habrá venido o no ha venido? Es porque Él está dando más oportunidades a los hombres para que se salven, para que se arrepientan, para que busquen a Dios, para que lo reconozcan como su único y suficiente Salvador. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor no ha venido? Si lo aplicamos a la iglesia del Señor. Bueno, es que Dios está dando tiempo para que nosotros como cristianos, si tenemos algo que arreglar en la vida en relación a Dios, lo hagamos pronto, porque su venida es inminente. Y no debemos, el otro año o algún día, ¿no? Entonces la demora de Dios, el propósito es dar más oportunidades a los hombres para que se salven. Mañana quizás no haya tiempo para arreglar cuentas con el Señor. Mañana podría ser ya demasiado tarde. En todo sentido, porque usted y yo no tenemos asegurados el mañana. Entonces, hoy tenemos que arreglar las cuentas con el Señor, porque mañana puede ser tarde, dijimos. Puede ser tarde porque el Señor podría venir hoy, o puede ser tarde porque podemos morirnos. Entonces, no sabemos cuándo viene el Señor, pero estamos esperando su venida. ¿Cómo debemos vivir por su venida? Dice el versículo que estamos viendo, exactamente el verso número 14. Dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, notemos, procurad con diligencia ser hallados por Él.
por Cristo, por Dios, hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y hermanos y hermanas, que cuando el Señor que cuando el Señor venga y conforme se va cumpliendo el plan de Dios, que nuestra vida realmente sea lo que Él quiere, que sea nuestra vida como hijos de Él, que nuestro carácter, que nuestra conducta, que nuestra manera de vivir sea realmente la que Dios quiere, ¿verdad?, de nosotros. Que cuando Él venga nos halle sin mancha, nos halle irreprensibles, nos halle con cuentas arregladas y nos halle en paz con Dios, en paz con la iglesia. Y cuando decimos paz, de alguna manera estamos hablando también de serenidad, de estar tranquilos, no turbados, no confundidos. En esta temporada que hemos tenido que vivir con eso del COVID, es importante la serenidad, la tranquilidad, no turbarlos. Mucha gente anda turbada, confundidos, sin saber qué hacer. No, en paz con Dios, en paz con la iglesia, en paz con el prójimo. Como dice el apóstol, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Qué importante, hermanos y hermanas, notar eso. Mire la palabra procurar. Esa palabra procurar es muy importante que nosotros la veamos aquí, porque cuando habla de procurar, hermanos, habla de que, como se dice en buen chapín, en buen guatemalteco, hay que hacer la cacha, ¿verdad? Procurar, solo para que recordemos un pasaje del apóstol Pablo en 2 Corintios. En 2 Corintios, en su capítulo número 5, en el verso 9, 2 Corintios 5, 9, dice Pablo: por tanto, procuramos, la misma palabra, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Es que, hermanos, hay que procurar agradar a Dios. Hay que esforzarnos. Hay que hacer lo posible por agradar a Dios. Dice Pablo, procuramos, o ausentes o presentes, serle agradable. Y el apóstol Pedro pues nos dice de igual manera, dice aquí el texto, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. ¿Qué procurar, hermanos? Haga la cacha. Haga la cacha por vivir bien la vida cristiana. Esforcémonos un poquito más por vivir la vida que agrada a Dios. Ya no nos conformemos con esa vida tal vez mediocre, esa vida cristiana a nuestro modo, a nuestra manera, sino que procuremos ser mejores. Procuremos avanzar. Procuremos que cada día nuestra vida sea más agradable, más grata, más aceptada ante los ojos del Señor. Y dice ahí, entonces, procurar. Qué importante, hermanos. Yo le animo a que procure usted. Procure ser un mejor creyente. Procure ser una mejor creyente. Procure vivir de mejor manera la vida cristiana donde quiera que la tengamos que vivir. Y eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, en paz, dice la palabra, en paz, que Dios nos halle en paz.
¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Qué también nos llevamos para empezar en el hogar? Porque en el hogar podemos pretender estar bien cuando de repente no es esa la realidad. Entonces, que Dios nos haya en paz. Eso significa en paz con Dios, ya dijimos, y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero también quiere decir serenidad. Y entonces, hermanos, yo creo que esto está aquí porque a través de la palabra el apóstol Pedro nos enseña y es con el fin de darnos consuelo. El propósito es darnos paz. Y recordemos esto. ¿Saben por qué? ¿Por qué tenemos paz? ¿Por qué vivimos paz? Vivimos en paz. Los hijos de Dios tenemos paz. Mire, en toda esta época del COVID, tranquilos. La gente alarmada. Ya estamos en principios dolores. Otros dicen, ay no, ya la marca la bestia. Y la gente confundida y alarmada, sin saber qué rumbo tomar. Pero el pueblo de Dios tranquilos, en paz. Así esperemos al Señor, en paz. Ahora, ¿por qué, hermanos, tenemos paz? ¿Por qué tenemos paz? Porque nosotros como hijos de Dios realmente sabemos lo que va a pasar. ¿Verdad que sí? El COVID no es el fin del mundo, aunque la gente lo ande diciendo. Nosotros estamos tranquilos, estamos en paz, porque sabemos lo que va a pasar. La Biblia nos da consuelo, nos da paz. La iglesia del Señor tiene paz. ¿Por qué tenemos paz? Porque realmente sabemos lo que va a pasar. ¿Qué le espera al que rechaza a Cristo? Usted y yo sabemos. ¿Qué le espera a la iglesia? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? Usted y yo sabemos. ¿Qué le espera a la iglesia? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? ¿Qué le espera al mundo? ¿Qué va a pasar aquí en esta tierra? Usted y yo sabemos. Estamos tranquilos. No nos alarmamos. Porque sabemos lo que va a pasar. Porque el futuro de la iglesia está escrito. Está escrito en la Biblia y no nos alarmamos. No, tranquilos, esto va a pasar. Estamos tranquilos. Hay paz con Dios, paz en nuestro corazón, paz con nuestros semejantes. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que no se arrepienten? ¿Qué va a pasar con aquellos que reconocen a Jesús como su único Señor y Salvador? ¿Qué va a pasar con aquellos que se nos han adelantado y han muerto en Cristo? ¿Qué va a pasar? Lo sabemos. Y estamos tranquilos. ¿Verdad que sí? Y no estamos desesperados, ni culpando a Dios por lo que pasa o lo que está sucediendo o lo que ha pasado. No estamos culpando a Dios por nada. Estamos tranquilos. Por eso tenemos paz, porque sabemos lo que va a pasar. Sabemos que todo esto está en el plan de Dios y sabemos muy bien que es Dios quien tiene el control en sus manos. Es Dios quien va a apachar, digamos, el botón. Y hermanos, cuando vemos esta palabra es muy importante, muy maravillosa, porque esa es la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Y siguiendo aquí en el apóstol Pedro lo que nos dice, quiero que veamos en el verso número 16, segunda Pedro 3:16, dice así, o verso 15 y 16,
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Mire, ojo a eso. El apóstol Pablo, dice Pedro, casi en todas sus epístolas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, Tito, etc. Casi en todas sus epístolas dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos y hermanas, ¿cómo mantener la cordura cuando el mundo se viene abajo? Bueno, usted y yo, como cristianos, debemos estudiar acerca de la venida del Señor. Hay que leer una vez más el versículo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Usted y yo necesitamos ser una persona que estudiamos acerca de la venida del Señor. Ahora, no pensemos, hermanos y hermanas, que podemos agarrar o tomar una Biblia, hojear sus páginas y entender o no de ninguna manera. Pedro dice que Pablo escribió sobre la segunda venida de Cristo, pero según el apóstol Pedro, un apóstol lleno del Espíritu Santo. Pedro era un apóstol lleno del Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pedro que hay algunas cosas difíciles de entender. Miren qué importante. El apóstol Pedro era una persona llena del Espíritu Santo. Y leemos de su vida, de su ministerio en los Hechos. Pero según Pedro, dijo que hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Ha tenido usted, mi hermano, mi hermana, alguna dificultad para entender las Escrituras? Pues quiero decirle que ya somos dos, usted y yo. Seguramente que hemos tenido algunas dificultades, ciertas dificultades para entender la palabra de Dios. Así que Pedro reconoce que hay algunas difíciles de entender. El apóstol Pedro dijo, hay algunas cosas difíciles de entender, pero observemos, prestemos atención. Dice, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice, ¿quiénes tuercen las escrituras? Los indoctos, los ignorantes, los inconstantes, los inestables. A veces tuercen las escrituras. Y la palabra tuercen, hermanos, significa poner a una persona en un foco de tortura como se hacía en los tiempos del pasado. Eso es lo que algunos hacen hoy con la palabra de Dios. Ellos usan, digamos así, su propia cámara de tortura por su ignorancia, por su inestabilidad, y toman la palabra de Dios y la tuercen. Usted puede hacer que la Biblia diga lo que sea. Usted puede torcer la palabra del Señor, y torcer es algo que diga lo que no dice. Entonces necesitamos estar aprendiendo acerca de su venida. Como dije hace un momento,
Hoy anda mucha gente ahí engañada, engañados y engañando. Que esta situación difícil que estamos viviendo es el principio de dolores. Y cuando uno estudia la Biblia, principalmente Mateo, fíjense ustedes que Jesús llamó al comienzo, al principio el principio de la primera parte de la tribulación, Jesús le llama principio de dolores. A la primera parte, principio de dolores. Y a la segunda parte, mismo Jesús le llama la gran tribulación. O sea que la tribulación está por venir. El principio de dolores es un evento que va a suceder, pero no está hoy. Es un evento futuro, sí. Pero para entenderlo bien hay que estudiar acerca de la venida del Señor. Y no decir lo que a uno se le antoje decir, pues, como hoy andan muchos diciendo. Y sencillamente lo dicen porque se los han dicho, lo han oído en cualquier lado, y ya resultan ellos asegurando. Una vez iba yo en uno de esos toritos, y venían varias personas ahí, más jóvenes que yo. Y de repente empezaron ahí a decir, a hablar acerca del 666 y dijeron, no, es que hoy ya está el 666. Y todos estaban en común acuerdo que ya estamos en el 666. A todos. Que saber quién se los engañó. Saber dónde oyeron semejante cosa o mentira. No. Usted y yo necesitamos ser una persona que estudie acerca de su venida. Porque si no, vamos a decir cualquier cosa acerca de la venida del Señor. Entonces, hermanos, como dijimos, usted y yo podemos hacer que la Biblia diga lo que sea. Torcer es algo que diga lo que no dice. Entonces necesitamos estar aprendiendo acerca de su venida. En 2 Timoteo 2:15, el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, a un líder, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que hoy tenemos que hacer los predicadores, usar bien la palabra de Dios, entenderla bien, dirigidos por el Espíritu Santo, que es el que nos conduce a toda verdad, dice Juan en su Evangelio. Y no solamente decir o hablar por querer hacerlo, que usa bien la palabra de verdad. Porque con la palabra no se juega. Si usted es predicador, si usted es maestro de célula o grupo, o usted es pastor, hay líderes que no estudian la Biblia, que no saben nada. Y se atreven a hablar de profecías, torciendo la palabra de Dios. Oh, yo conozco personas que tuercen la palabra de Dios respecto a las profecías. Y mire lo curioso, que la gente le cree más a ellos que a la Biblia. Es increíble. Con la palabra de Dios no se juega. Mire lo que dice aquí el texto, donde estamos en 2 Pedro 3, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahora observe o escuche. Dice, para su propia perdición. Tuercen para su propia perdición.
Alguien dijo que hacer esto es jugar con dinamita, porque ésta explotará y destruirá al indocto. Así que quien tuerza la palabra del Señor, como se dice, no se salga con la suya. Tuercen para su propia perdición. Es una espada de dos filos. Es un condimento de vida o para muerte. Y en el versículo 17 y 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Verso 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Usted necesita ser una persona que mantiene su firme posición hasta la venida del Señor. Un cristiano que mantiene su posición firme hasta la venida del Señor. Hasta la venida. Dice: amaos sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hermano, hermana, en Cristo, aférrese a la palabra de Dios. Manténgase firme. Siga el camino correcto, la trayectoria correcta de la palabra de Dios. No caigáis, dice, de vuestra firmeza. Ahora bien, el apóstol Pablo no está hablando de salvación, pero está hablando de caer de su firme posición. ¿Y cómo logramos de no caer de nuestra firme posición? Oigamos el mandato de Pedro. Para no caer de nuestra firme posición, oigamos. Observemos lo que dice el apóstol Pedro. Verso 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es la forma de no caer de su firmeza? Crecer en la gracia. Crecer en el conocimiento. Eso dice: crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Hay que madurar. Hay que leer la Biblia, hay que oírla, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que escudriñarla, hay que obedecerla, hay que aplicarla, hay que amarla con todo nuestro ser. Esa es la forma de no caer de nuestra firmeza. Crecer en la gracia, en el conocimiento. Y aquí la palabra, hermanos, crecer habla de siga creciendo, siga creciendo. Simplemente siga creciendo. Crezca en gracia, crezca en conocimiento, siga creciendo. Porque el crecimiento en la vida espiritual no debe detenerse. Es cierto que algunos cristianos crecen más luego que otros, hablando espiritualmente. Y a algunos nos cuesta madurar un poquito. Pero el sentido del texto es siga creciendo, simplemente siga creciendo. Crezca en gracia, crezca en conocimiento. Eso es el reto, hermanos. ¿Cuánto ha crecido usted? Usted, hermano, que va a tal o cual iglesia evangélica. No sé cuánto tiempo tenga usted de haberse convertido al Señor, cuánto tiempo tenga usted de estar en la iglesia, cuántos mensajes se ha escuchado. ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto conoce del Señor? ¿Está creciendo? ¿Sigue creciendo? ¿Está madurando? ¿O en vano ha sido su asistencia a la iglesia? Pasan los años y
no hay crecimiento. Y cualquier error lo desvía, lo tuerce. Cualquier filosofía humana lo hace desviarse de su rumbo. Siga creciendo, crezca, simplemente siga creciendo. Crezca en gracia, crezca en conocimiento. Lo que le pasa a muchos creyentes es que pasan adelante, se salvan, digamos, y luego se duermen. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es que hay que hacer algo. Bueno, no para ayudar a Dios, porque Él lo puede hacer todo sin nosotros, pero hay responsabilidades en la vida cristiana. Ocupaos en vuestra salvación. Eso es lo que pasa con muchos creyentes. Pasan adelante, se salvan y luego se duermen. Y piensan que ya la hicieron, que ya no hay nada que hacer. Y no maduran, no crecen. Y cualquier viento de doctrina se los lleva de un lado para otro, porque no están anclados en el conocimiento de la palabra. Y con razón se caen. Ellos no siguen creciendo y por eso caen. Pedro dice: sigan creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está usted listo, hermano, hermana, para la venida de Jesucristo? ¿Realmente lo está? Alístese, prepárese, porque el texto dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y mire, me encanta el versículo, porque me reta, me compromete. Lo dice con toda claridad el verso 14, 2 Pedro 3. Dice aquí la palabra: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad. Otra vez, haga la cacha, hombre. Es que hay creyentes que no hacen la cacha. No hacen la cacha para mejorar, para enderezar su vida. Procurad. Dice: con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que, hermanos, esperando y apresurándose para la venida del Señor. Si usted solo vive para este mundo, hermano, hermana, si usted solo vive para este mundo, perdone la palabra, qué tonto es o qué tonta es. Qué tonto es hacer eso. Si uno solo vive para el mundo, qué tonto es hacer eso. Si sigue a Satanás, está siguiendo a un perdedor. Porque los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Dios Jesucristo. Y por eso Pedro dice: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así sea. Así que ánimo. ¿Cómo mantener la cordura cuando el mundo se viene abajo? Bueno, esperamos que a esta presentación, estas dos reflexiones que hemos tenido aquí basado en 2 Pedro 3 nos ayude, nos anime. Y recordemos que el apóstol Pedro lo que quiere decirnos es la clase de persona que debemos ser, cómo debemos vivir, ¿verdad? Así que ánimo, hermanos, esperemos al Señor, pero de una manera correcta, ¿verdad? Estudiemos la palabra, ¿verdad? Estudiemos la palabra, estudiemos acerca de la venida del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra.
Porque cuando entendemos la palabra, no vamos a ser presa fácil del engaño, de la falsedad. No vamos a ser arrastrados por aquellos falsos maestros que andan hablando de todo menos de la palabra del Señor. Así que agradecemos su atención y esperamos tener una oportunidad más adelante para seguir aprendiendo de la Biblia, la palabra del Señor. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que el Señor le guíe, le guarde, le fortalezca, le provea, y que en medio de esta situación no nos atormentemos ni nos desesperemos tanto, sino que tranquilos, porque el programa de Dios se seguirá llevando a cabo, ¿verdad? Y aún ese programa de Dios debemos verlo en la palabra del Señor, porque el futuro está escrito en la Biblia. No hay razón para inventar qué va a pasar o qué no va a pasar, porque está escrito en la Biblia. ¿Qué le espera a la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Está escrito en la Biblia. Así que el Señor nos guarde, nos ayude y que usted recobre ánimo, sirva al Señor. Apoye a su iglesia, vaya a su iglesia, aproveche su vida, aproveche su tiempo para darle honra y gloria a este Dios que nos ha dado una salvación tan grande. Les invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocerte más. Y podemos, Señor, saber acerca de las cosas que van a suceder. Reconocemos que tú tienes un plan para la humanidad, para el mundo, para tu iglesia. Y aun cuando no lo conozcamos en su totalidad, nosotros sabemos que el futuro de la iglesia está escrito. ¿Qué va a pasar en este mundo? ¿Qué va a pasar con en este mundo, Señor? Está escrito en tu palabra. Y eso nos hace estar tranquilos. Eso nos hace estar serenos. Porque sabemos que todo tiene que pasar. Y que nadie puede impedir lo que está en tu plan profético, Señor. Ayúdanos a descansar en tu palabra. Ayúdanos a entender bien tu palabra. Ayúdanos a dedicar tiempo a tu palabra y guiados por tu Santo Espíritu podamos entenderla para decir lo que ella quiere decir, Señor. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Así que, otra vez más, gracias por su atención, por sintonizarnos y esperamos, como ya dijimos, tener una nueva oportunidad para estudiar juntos la Biblia. Bendiciones para todos.